Ahora vamos a revisar hipertensión arterial en pediatría. Hay que considerar que la presión arterial, ¿cierto?, se evalúa con tablas según el percentil para cada edad, sexo y talla. Ya que no sé si sale borrado ahí. Respecto a la epidemiología, en pediatría es del 3,5% y esta aumenta con la edad. ¿No? La clínica es asintomático en la mayoría de los pacientes y si es que hubiera clínica es inespecífica. Cefalea, náuseas, tinnitus, ¿ya? Mareos. Hay que buscar los factores de riesgo cardiovascular, ¿cierto? Y antecedentes, por ejemplo, pacientes que tengan enfermedad cardiovascular, enfermedad renal o antecedentes de enfermedad cardiovascular o renal, ¿cierto? Etcétera. El examen físico siempre buscar tejido adiposo abundante, estigmas de insulinoresistencia como acantosis nigricans y, uy, se me fue, acantosis nigricans y el otro, ¿cierto? Compromiso de órgano blanco, de daño a órgano blanco, examen cardiovascular, pulmonar, interescapular, abdominal y abdominal. ¿Ya? Entonces, en cada uno de estos exámenes, ¿cierto? Escuchar soplos, masas y buscar edema y lesiones secundarias. Por ejemplo, cardiovascular, soplos, extrasístoles, desviaciones del choque de punta, de lo pulmonar buscar ruidos agregados, interescapular buscar un soplo interescapular, abdominal búsqueda de masas y soplos, ¿cierto? Eh, Aquí debería ser como urológico y genital también, y siempre buscar edema y otro compromiso sistémico o daño a órgano blanco. ¿Ya? Según la Academia Americana de Pediatría, ¿ya? El tamizaje se tiene que hacer en mayores de 3 años una vez al año. Esa es como la base. Una vez al año en mayores de 3 años. Si es que hay obesidad o factores de riesgo, ¿cierto? Se tiene que medir en cada control. Entonces, factores de riesgo como enfermedades renales, enfermedades cardíacas, se tiene que medir en cada control independiente de la edad. Y en menores de 3 años, ¿cierto? Medir si es que hay historias de prematuridad, pequeño para la edad gestacional, alguna complicación neonatal, cardiopatía congénita, hito recurrente, hematuria, proteinuria, antecedente personal o familiar de enfermedad renal, malformación urológica, trasplante de órganos sólidos o de precursor hematopoyético, neoplasia, fármaco hipertensivo, neurofibromatosis, esclerosis tuberosa, Turner y presión intracraneal elevada. Entonces, en resumen del tamizaje, una vez al año en mayores de 3 años, en cada control, si es que hay factores de riesgo, y en menores de 3 años, si es que hay prematuridad, PEG, complicación neonatal, cardiopatía congénita, hito recurrente, hematuria, proteinuria, antecedente personal o familiar de enfermedad renal, malformación urológica, trasplante, neoplasias, fármaco hipertensivo, neurofibromatosis, esclerosis tuberosa, Turner y presión intracraneal elevada. Muchos factores. ¿Ya? Entonces, la medición se puede hacer con un aparato oscilométrico o auscultatorio. Lo mejor es hacerlo con un aparato auscultatorio, ¿ya? Porque los oscilométricos en general van a requerir confirmación con un aparato auscultatorio. ¿Ya? Eh, entonces, presión se puede medir con oscilométrico o auscultatorio y se tiene que hacer en condiciones ideales, es decir, un paciente que repose 5 minutos antes de la consulta, que tiene que estar sentado derecho, con los pies apoyados, ¿cierto? Con la espalda recta y con el brazo al nivel del corazón. ¿Ya? Esto considerando como un paciente que, de cierta edad. ¿Ya? Idealmente en pacientes adolescentes, por ejemplo, que no hayan fumado, no hayan consumido café antes, que no hayan hecho ejercicio. En esas condiciones ideales, ¿cierto? Es importante que el manguito que se elija tiene que ser del tamaño correcto. ¿Ya? Y este manguito del tamaño correcto, el largo de la vejiga tiene que ser del 80%, del 80 al 100% de cobertura de la circunferencia braquial. ¿Ya? Largo de la vejiga tiene que ser del 80 al 100% de la cobertura de la circunferencia braquial y el ancho al menos un 40%. ¿Ya? Entonces 80-40 como valores para recordar de la circunferencia braquial y del ancho del brazo para tener una medición correcta. Si es que uno no tiene un manguito correcto, uno tiene que ir cambiando. Em, y también la otra consideración es que si en pacientes lactantes, ¿cierto? O que no se pueda medir en el brazo, ¿cierto? Uno puede considerar la medición en muslo, en, en tibia, ¿cierto? Evaluando la arteria correspondiente. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el enfrentamiento? Si el registro inicial es elevado,
Entonces tenemos un paciente que le tomamos la presión, vimos las curvas y está sobre el percentil 90. Tenemos que realizar 2 tomas más separadas por 3 minutos y promediar las últimas 2. ¿Ya? Si es que fue oscilométrico, como le habíamos comentado el método, se tienen que hacer las 2 mediciones por método auscultatorio. ¿Ya? Y si fue auscultatorio, ¿cierto? Realizar las 2 mediciones separadas por 3 minutos y categorizar según tabla. Entonces, enfrentamiento inicial, tenemos un paciente que tiene sobre el percentil 90 y tenemos que hacer 2 tomas confirmatorias separadas por 3 minutos y promediarlas. Si es que el método inicial fue oscilométrico, tenemos que hacerlo por método auscultatorio. Y si es que el método original fue auscultatorio, podemos clasificar con esas últimas 2 mediciones a través del promedio, utilizando la tabla. ¿Ya? Entonces, ¿la interpretación cuál va a ser? Según la edad, tenemos pacientes que estén entre los 1 y 13 años. Voy a poner el puntero. Entre los 1 y 13 años, ¿ya? Y pacientes que estén entre los 13 y 18 años, ¿ya? Entonces, entre los 1 y 13 años vamos a considerar normal que tenga la presión arterial menor al percentil 90, presión arterial elevada si es que está en el percentil 90 a 94 o 120/80 como máximo, ¿ya? Percentil 90 a 94 es presión arterial elevada. La hipertensión arterial grado 1 es del percentil 95 hasta el percentil 95 más 12 o 130, 39 las históricas, 80, 89. ¿Ya? Lo más importante, hipertensión grado 1 en menores de 13 años, del 95 a 95 más 12. ¿Ya? E hipertensión arterial, ya grado 2, es mayor al percentil 95 más 12, que es el límite de la grado 1. Entonces, hipertensión arterial grado 2, mayor al percentil 95 más 12, o 140/90, ya que es como el rango para todas las personas aquí en Chile. Y mayores de 13 a 18 años, ¿cierto? Los límites son similares a los que habíamos visto acá, pero va a ser normal menor a 120/80, normal a 120/80. Elevada solo las históricas 120 a 129, ¿cierto? Hipertensión grado 1, lo mismo que habíamos visto antes, ¿ya? Hipertensión grado 2, lo mismo, ¿ya? Entonces, aquí lo más importante es que saber que la presión arterial elevada, ¿cierto? Es de 120 a 129 de sistólica, ¿ya? La conducta y el seguimiento, ¿cierto? Si es que la presión arterial es normal, tenemos que reevaluar anualmente de rutina o antes según factores de riesgo, ¿ya? La presión arterial elevada, ¿cierto? Que va a ser entre percentil 90 a 94 en menores de 13 años, ¿ya? O 120 a 129 en de 13 a 18 años. Esta presión arterial elevada requiere un control a los 6 meses. Presión arterial elevada, control a los 6 meses. Si persiste elevada, tenemos que controlar la presión en extremidades superiores y una inferior. Y controlar nuevamente en 6 meses, ¿ya? Entonces, si es que persiste elevada después de los 12 meses de seguimiento, tenemos que solicitar mapa, estudio general y derivar, ¿ya? Entonces, resumen de presión arterial elevada. Encuentro la presión arterial elevada. La confirmo. Está la presión arterial elevada, controlo en 6 meses. En ese control de los 6 meses tengo que evaluar el resto de las extremidades. Si persiste elevada, tengo que controlar en 6 meses más, completando un año. Si completo un año con la presión arterial elevada, tengo que solicitar mapa, estudio y derivar, ¿ya? La hipertensión arterial grado 1, ¿cierto? Si es que el rango de presión que yo confirmé está en grado 1, tengo que controlar en 1 a 2 semanas. Hipertensión grado 1 se controla en 1 a 2 semanas. Si persiste elevada, tengo que controlar en ese control de las 1 a 2 semanas extremidades superiores y una inferior, ¿ya? Y hacer un control a los 3 meses, ¿ya? Entonces, si es que persiste elevada en el control de los 3 meses, tengo que solicitar mapa, estudio, derivar, ¿ya? Entonces, resumen de hipertensión grado 1. Me llega un paciente que yo digo, esto es hipertensión grado 1. Controlo en 1 a 2 semanas. Si es que la presión sigue alta en esas 1 a 2 semanas, tengo que controlar extremidades superiores y una inferior. Y si es que sigue elevado, tengo que controlarlo en 3 meses, ¿ya? El control de los 3 meses, si es que persiste elevado, solicitar mapa, estudio y derivar, ¿ya? Similar a presión arterial elevada, pero más precoz.
Si es que me llega un paciente con hipertensión grado 2, ¿cierto? Que es básicamente percentil mayor a 95 más 12 o mayor a 140 con 90, ¿ya? Tengo que tomar de entrada, es decir, el paciente yo veo que tiene grado 2 y tengo que tomar de entrada presión arterial de extremidades superiores y una inferior y derivar inmediatamente al especialista. ¿Ya? Entonces, hipertensión grado 2 se toman al tiro en el resto de las extremidades y derivar al tiro en el especialista. Se toman el resto de las extremidades principalmente para descartar la coartación de la aorta. ¿Ya? Es importante que aquí todos los pacientes tienen que recibir manejo no farmacológico, es decir, recomendar ejercicio, alimentación diversa, con amplio uso de verduras, fruta, ingesta de agua, adecuado horario de sueño, ¿cierto? Evitar tabaquismo y otras drogas, ¿ya? Entre otras cosas. Ya todos estos pacientes reciben manejo no farmacológico. Si el paciente está sintomático, ya cualquier paciente que esté sintomático, ya, o que tenga una presión arterial sobre percentil 95 más 30 o 180 con 120, tiene que ser derivado inmediatamente a urgencias, ¿ya? Entonces, ¿qué pacientes se derivan de inmediato a urgencias? No al especialista, sino que a urgencias. Aquellos pacientes que tengan mayor a 180-20, aquellos pacientes que tengan presión arterial mayor al percentil 95 más 30 y aquellos pacientes sintomáticos que tengan cualquier grado de hipertensión, pero asociado a un daño de órgano blanco sintomático. ¿Ya? Pónganse un edema agudo de pulmón. ¿Ya? ¿Cuál es la etiología? Va a depender de la edad. Vamos a tener recién nacidos que tengan alteraciones vasculares, ¿cierto? De la arteria renal. Por ejemplo, podemos pesquisar un soplo abdominal, ¿cierto? Malformaciones urológicas, ¿ya? Coartación aórtica, y por eso es importante medir la presión en las extremidades. Estenosis renal, donde lo más importante en pediatría va a ser por la displasia fibromuscular, la estenosis renal, a diferencia de pacientes adultos, donde la estenosis renal es más por un mecanismo de aterosclerosis. En lactantes y preescolares destaca la coartación aórtica, nefropatía, ¿cierto? Nefropatía como obstrucciones, cicatrices renales, ¿cierto? Por episodios de itus repetitiva, reflujo vesicoureteral, un síndrome hemolítico urémico. Hay hipertensiones monogénicas, como el síndrome de Lidl. Escolares, las causas son muy similares a lactantes y preescolares, pero también se agrega el púrpura de Schönlein-Henoch y la hipertensión arterial primaria recién empieza a aparecer. Y ya en adolescentes destaca la hipertensión arterial primaria. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el estudio, cierto, en un paciente con hipertensión? El estudio más completo es hemograma, electrolitos, gases, función renal, orina completa y urocultivo, microalbuminuria. ¿Ya? Entonces, estudio general más microalbuminuria. Si hay elementos de síndrome metabólico, ¿cierto? Es importante evaluar también el perfil lipídico, la glicemia en ayunas, la hemoglobina glicosilada y la insulina en ayunas. Entonces, estudio general, ¿cierto? Considerar la microalbuminuria y si es que hay síndrome metabólico, perfil lipídico, glicemia en ayunas, hemoglobina glicosilada, insulina basal, ¿ya? Según historia, también se pueden pedir función tiroidea, actividad renina plasmática, aldosterona, catecolamina urinaria, ¿cierto? Está en sospecha de feocromocitoma, niveles de drogas y la imagen es la eco renal y vesical con Doppler. Es muy útil en la búsqueda de malformaciones vasculares o estenosis vasculares. También sirve para evaluar cómo están los riñones. El ecocardio en todo paciente hipertenso o con enfermedad renal. Ecocardio en paciente hipertenso y enfermedad renal. Y el fondo de ojo en pediatría es menos utilizado, ¿cierto? Y solo se pide ante síntomas de la esfera oftalmológica o ya encefalopatía hipertensiva o hipertensión maligna, ¿ya? Si es que hay historia de SAJO, también se pide, ¿ya? Aquí una cosa importante que se puede pedir como atención primaria, si es que está disponible, podría ser el MAPA, ya que es el estudio de la medición de presión arterial ambulatoria y que tiene toda una interpretación y es súper útil para todo lo que es el abordaje de hipertensión de bata blanca, hipertensión enmascarada, que no lo mencionamos aquí, pero que también hay que considerarlo en la consulta. Y se tiene que solicitar o está recomendado en hipertensión en pediatría ante hipertensión arterial grado 1 que se mantenga en 3 consultas, es decir, este paciente que lo controlamos en 3 consultas y nosotros dijimos lo vamos a derivar, a ese paciente le solicitamos el MAPA, como dijimos, y la presión arterial elevada por más de un año, como también dijimos que le hacíamos control a los 6 meses, después de los 6 meses, ese también tiene indicación de MAPA en mayores de 5 años,
y adolescentes o ante factores de riesgo, por ejemplo, múltiples de los que estamos aquí. También sirve, como había mencionado, que no lo comenté antes, para el diagnóstico de hipertensión arterial de bata blanca, que es aquella hipertensión que se presenta en la consulta, pero no en ambulatorio, ¿ya? Que igual tiene cierto riesgo, que se ha visto que te asocia cierto riesgo de cardiovascular. Y también la hipertensión arterial enmascarada, que es aquella que en la consulta no tiene cifras de hipertensión, pero ambulatoriamente también lo tiene. Y lo último que quería comentar del mapa, ¿cierto? Que el mapa no solo mide la presión, ¿cierto? Sino que no aporta más información, porque nos aporta cómo varían las presiones arterial durante el tiempo de medición, que habitualmente es un día, y se puede sacar el promedio de la presión arterial total, de la sistólica, diastólica. Y una cosa muy importante es que nos ve las presiones arteriales durante la noche, que normalmente disminuye, y eso se considera normal, pero existen algunos pacientes que se llaman non-dippers, que no tienen disminución de la presión arterial durante la noche, y eso también asocia mayor riesgo cardiovascular. Entonces, el monitoreo, aparte de confirmar la hipertensión, aparte de ver su comportamiento, eh, este monitoreo ambulatorio, aparte de diagnosticarlo hipertensión arterial de bata blanca o hipertensión arterial enmascarada, aparte nos ayuda a diferenciar a aquellos pacientes dippers de non-dippers, ¿ya? Todo esto tiene tablas para evaluar como el punto de corte, si es que es una u otra cosa de todo esto que he dicho, ¿ya? Eso es hipertensión arterial en pediatría. El tratamiento, ¿cierto? En general, están los mismos fármacos disponibles que en adultos, pero se tiende a ocupar uno que otro según qué tan aprobados estén en niños, según la condición de base, y en general eso es de especialista, ¿ya? Así que por eso no lo comento.